Esta mañana tenemos el gran privilegio de no tan solo escuchar un testimonio en un bautismo, pero también comenzaremos a entrar en el texto del libro de Apocalipsis. Y comenzaremos esta mañana en el capítulo 1 con el versículo 1 hasta el versículo 3. Y será el prólogo, más bien, del libro de Apocalipsis. Es el comienzo y las primeras palabras del apóstol Juan en este testimonio glorioso de Jesucristo. Y es una palabra que le llegó a un pueblo, a una gente que en ese entonces estaba padeciendo persecución. Su fe en Cristo conocían muy bien la tiranía que el hombre podía ejercer sobre ellos, pues en ese entonces el imperio romano estaba persiguiendo la iglesia. Y también experimentaron la tiranía de muchos emperadores que luego se levantaron. Y estos eran los gobernantes que habían recibido autoridad. Y como pueblo de Dios necesitaban una palabra de exhortación. Como seguidores de Cristo moramos en unas tierras hostiles y le servimos nosotros al único Rey soberano verdadero. Nosotros vivimos en territorio enemigo mientras estamos aún en el reino de Cristo. Y esto es una palabra dirigida y una palabra de exhortación dirigida a los seguidores de Cristo para todas las edades. A pesar de que el mundo está en oposición a Cristo, está en oposición a su pueblo y a su gente, es un recordatorio de que Dios está en su trono y que su reino sí vendrá y que su voluntad será hecha y que la salvación vendrá y se establecerá aquí para su gloria eterna. Quiero señalar esta mañana dos puntos de manera amplia. La primera es esta: la gloria soberana de Dios en Apocalipsis. Luego quiero que veamos la gloria soberana de su gracia. Comencemos en el capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y con estas primeras palabras, Juan nos introduce la temática que vendrá en el libro. Pues comenzaremos tocando la gloria soberana de Dios en Apocalipsis. Y vemos en el principio la gloria de Dios como Trinidad. Observemos primero que al principio de Apocalipsis Dios se revela como un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu. Note primero que la revelación divina está en el orden de la revelación. Dice Dios, el Padre, en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios, es decir, el Padre, le dio al Hijo, que da la revelación. El Hijo es el que da la revelación dada a él por el Padre, a Juan, a través de su ángel, mensajero, a su esclavo. Muchas veces no entendemos cómo y nos confundimos cuando pensamos en Dios como un Dios trino. Y al comienzo podemos ver cómo Juan nos revela la Trinidad. Este es el mismo patrón de revelación para toda la Escritura, así como lo fue para el ministerio de Cristo mientras estaba en la tierra y en su exaltación. Juan 8, versículo 26, Juan 16, versículos 13 al 15 y Juan capítulo 12, versículo 49. Quiero señalar y hacer un hincapié en el versículo 1 que dice
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Lo que es interesante aquí es que el mensaje de Cristo es mediado a través de su ángel, es decir, su mensajero. Un ángel específicamente comisionado por Cristo para revelarle estas cosas a Juan. Este no es un ángel especial asignado a Cristo, sino más bien un ángel enviado por Cristo bajo su autoridad para comunicar el mensaje que él recibió del Padre. Aquí la forma del griego mejor tomada como un genitivo subjetivo, es decir, Cristo resucitado, es el que da la revelación, aclarado por la siguiente declaración, que Dios le dio. El Padre es la fuente, Cristo es el mediador y el Espíritu es el agente. Aunque el papel del Espíritu no se identifica específicamente aquí, en el versículo 10 dejan claro que el contenido de la revelación dada a Juan es mientras él estaba en el Espíritu. Y es el mismo Espíritu de Cristo resucitado el que habla a las iglesias. Lo mismo ocurre con el patrón de juzgar. Todo juicio ha sido dado por el Padre a Cristo. Eso lo vemos en Juan capítulo 5 versículos 22 y en Apocalipsis 6 versículos 16 al 17. El uso de un ángel para dar revelación no es algo nuevo ni inusual. Los ángeles mediaron la entrega de la ley en Hechos 7 versículo 53, Gálatas 3 versículo 19, Hebreos 2 versículo 2. No, por razones de tiempo no podremos leer todos estos versículos, pero fue un ángel el que le reveló el futuro a Daniel. Un ángel también le anunció el nacimiento tanto de Juan el Bautista como el de Cristo. Y hay muchos otros ejemplos que se pudieran dar, pero el punto es este: Dios siempre actúa como trino. No como tres dioses trabajando juntos, sino como un Dios que actúa en perfecta unidad en relación con Él mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son iguales es igual a operaciones inseparables. El fin de la revelación dada en Apocalipsis es Dios darse a conocer y revelarse a sí mismo a sus siervos. Y la fuente de esta revelación es Dios el Padre. El mediador de esta revelación es Cristo. Y más tarde podemos ver que es el Espíritu de Cristo que es el actual o el agente de esta operación. En el versículo 4 se menciona al Espíritu y en el versículo 10 donde dice: estuve en el Espíritu, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. A pesar que el Padre es el planificador y la fuente, el centro de su revelación y su ejecución es la persona del Hijo encarnado, el Señor Jesucristo. El contenido de la revelación dada a Juan es que él ha sido testigo de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Es Cristo quien el que revela y quien es revelado. Es Cristo, el Hijo encarnado, a través de quien y para quien todas las cosas fueron hechas por el Padre. Colosenses 1:17. Es Cristo, el Hijo encarnado, a quien todas las cosas le serán llevadas a sumisión por el Padre. Efesios 1:20, 21, Primera de Corintios 15, 27 al 28. Es en el nombre de Jesús que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2, versículos 9 al 11. En resumen,
Esta es la revelación de Dios del fin de todas las cosas y el cumplimiento de todos sus propósitos en la creación y en la redención, que están centrados y basados en la persona y la obra de Jesucristo, crucificado, resucitado y que regresará. Es el Espíritu el que se está comunicando con Juan, el que está empoderando a Juan. Es Cristo a través de su Espíritu quien se está comunicando con las iglesias. Y al final de su mensaje a las iglesias hay algo que se repite, que lo podemos ver en el versículo 7, donde dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. El testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía, como verán luego en el capítulo 19 de Apocalipsis. Así que Dios siempre está actuando en perfecta unidad y en perfecta armonía con sí mismo. Y eso lo vemos en Apocalipsis. Esto lo vemos también en la salvación. Esto también lo vemos en la santificación y lo vemos en su juicio. De hecho, Juan nos dijo en su evangelio que el Padre le ha dado todo juicio al Hijo. Y eso lo vemos en todo el libro de Apocalipsis. Así que no debemos pensar de Dios como una entidad aparte de Cristo. Él actúa de una manera particular en relación con sí mismo. El Padre lo planifica, el Hijo es el que lo media y el Espíritu Santo es quien lo ejecuta y se ocupa de que se cumpla la voluntad del Padre. Eso lo vemos al comienzo del libro de Apocalipsis. Vemos al Cristo resucitado, al Mesías exaltado y glorificado, resucitado, recibiendo del Padre lo que ahora está siendo revelado en las páginas de las Escrituras. Pero fíjense en lo que dice en el versículo 2. A pesar de que Cristo es el que está mediando el mensaje que ha sido dado por el Padre, es Cristo mismo es el que es el centro de la revelación que está siendo dada. El Cristo resucitado, el Mesías exaltado, es el que está recibiendo del Padre lo que está siendo ahora revelado a nosotros a través de las Escrituras. Pero fíjense en lo que él está diciendo en el versículo 2, que a pesar de que Cristo es el que está mediando la revelación que ha sido dada a él por el Padre, es él quien es el centro de esa revelación. Juan dice que yo testifico de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, que ha dado en el versículo 2, como dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces vemos aquí al comienzo del libro de Apocalipsis que esto es el Cristo resucitado, el Cristo exaltado, el Mesías exaltado. Es el que está recibiendo del Padre lo que está siendo revelado a nosotros en las páginas de las Escrituras. Pero fíjense en lo que dice en el versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El testimonio de Jesucristo siendo el testimonio que Jesucristo ha dado de sí mismo, que recibió por el Padre y que ha sido entregado a Juan. Todas las cosas que han sido reveladas a él. Es Cristo entonces, que no es tan solo el mediador de esta revelación, pero también es el centro de esta revelación. Es el corazón de la revelación de Dios. Esto no es sorprendente, pues las Escrituras nos dicen que Cristo y la obra del Padre en Cristo es el corazón mismo de por qué Dios creó todas las cosas. Dice de Cristo la Escritura que todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Y es en Cristo, el Cristo encarnado, que regresará en gloria. En el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque el Padre lo planificó, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo es quien aplica esa obra
Y todo eso es para la gloria de nuestro Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente quiero hacer una observación, que Dios está actuando aquí como siempre actúa, como un Dios Trino, el Dios único y verdadero, que es el testimonio de las Escrituras. Esto es un resumen, entonces, de los propósitos de Dios. En resumen, esta es la revelación de Dios del fin de todas las cosas, el cumplimiento de todos sus propósitos en la creación y en la redención, que están centrados y basados en la persona y la obra de Jesucristo crucificado, resucitado y que regresará. Una revelación o la revelación que Dios le dio al Cristo resucitado para mostrar a sus esclavos, sus siervos, las cosas que pronto deben tener lugar. Si vemos en el versículo 1, dice las cosas que deben suceder pronto. Un propósito central de Apocalipsis es mostrar la soberanía absoluta de Dios sobre el mundo, sobre el mal, sobre Satanás, sobre los hombres, sobre los ángeles y sobre su palabra. La profecía es en sí misma una declaración de la soberanía absoluta de Dios. Dios es quien declara lo que hará. Es Dios que se ocupa de que se escriba para que la gente lea y lo examine. Y Él es que hace que se cumpla lo que Él dice. Y es el único quien puede hacer que se cumpla lo que Él dice. La profecía es en sí misma una declaración de soberanía absoluta. Deja darles un ejemplo. Entonces, la nación de Israel había de irse al exilio. Jerusalén fue destruido y fueron sacados de su tierra, experimentando el juicio de Dios sobre sus vidas. Todo parecía muy desalentador para ellos, sin esperanzas alguna. Todas las promesas de Dios parecían estar canceladas. Para ellos lo veían como finalizada, que no habían de cumplirse, que estaban siendo olvidados por Dios. En el corazón de su pueblo estaba la pregunta: ¿qué nos espera a nosotros en el futuro? Ahora que las naciones gentiles son quienes tienen toda la autoridad y todo el poder, ¿cómo las promesas de Dios ahora han de cumplirse en nuestras vidas? Pero a través del profeta Isaías, Dios les recuerda a su pueblo, a su gente, su soberanía. Les recuerda de su soberanía y la soberanía de sus promesas. Escuchen esto. Isaías 46, versículo 8. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Fíjense que todo el lenguaje que se halla en Isaías después del capítulo 40 y específicamente en el capítulo 45, es como él presentar un juicio. Y al presentar el juicio es él quien se para a declarar ante un juez, por así decirlo. Mira mis obras, mira mis promesas, mira cómo yo actúo. Y tráeme todos estos dioses falsos. Tráeme los dioses falsos, tráigalos ante mí y vamos a ver si ellos cumplirán sus promesas. Vamos a ver si ellos cumplirán su palabra. Mira a ver si ellos te pueden declarar lo que yo haré. Vamos a ver si ellos puedan decirte lo que hay en el futuro. Por supuesto, esos ídolos se mostrarán como falsos, como vacíos. Pero mi palabra no retornará vacía. Yo me ocuparé de que mi palabra se cumpla, como siempre he hecho.
No se preocupen por cómo las cosas son ahora, porque yo soy soberano sobre las naciones. Esa es la idea aquí, que Él está dando una revelación, una palabra profética. Esto es lo que ha de acontecer. Y como Dios, yo puedo decir lo que va a pasar. Como Dios es Él quien puede anunciar las cosas desde el principio y cómo serán al fin. Entonces podemos ver que esto es una palabra de la soberanía de Dios. La palabra inicial, o sea, griega, de donde sacamos la palabra apocalipsis, tiene la idea básica de descubrir, para revelar. Revelar lo que Dios está haciendo, por así decirlo. Lo que Dios está haciendo revelado, o lo que Dios está revelando, es el propósito de Dios para el mundo, lo cual Él hace como creador y gobernante del mundo. Lo que hará, lo que ha de ser, cómo lo hará, es una revelación de que Él está en control, de que Él está sobre el trono. No es lo que Él ansia de lo que quisiera que pase. No es lo que Él tratará lo mejor que pueda para que pase. No es algo que Él va a entrenar sumamente duro para tratar de ejecutar o lograr la ejecución. Es lo que Él absolutamente hará y lo que ha determinado como gobernante soberano de toda la tierra. Dios es absolutamente independiente de todo lo que ha hecho y gobierna sobre él como su soberano. Todo existe en virtud de la existencia del ser de Dios. Él es la fuente de su propia vida y de la vida de todo lo que Él ha hecho. Es una revelación, el Apocalipsis, de su soberanía. No es lo que Él espera que suceda o lo que Él intentará hacer, sino lo que Él ha determinado y lo que Él traerá como creador y único gobernante de todo. Es el mensaje de que Dios juzgará a sus enemigos y establecerá su reino, aboliendo todo lo que se levante en oposición a Él, incluso el mundo entero y la fuerza culminada otorgada a Satanás y sus demonios. Cuando todo el mundo se levante en rebelión contra Dios, todo lo que están bajo la influencia de Satanás, con todas las fuerzas que ellos pudiesen reunir para levantarse en oposición a Dios, al fin de todo eso, con todo el poder que ellos puedan conseguir, junto a todos los ángeles caídos, y uniéndose todos como una sola gran fuerza, nada podrán hacer. Y ese es el mensaje. Ese es el Dios que Juan nos anuncia. Escuchen estas palabras de Isaías nuevamente, hablándole a la gente que en este punto estaban en cautiverio. Dice esto: todas las naciones son como nada ante Él. El lenguaje no es suficiente para comunicar que las naciones para Dios son nada. Y luego dice en el versículo 23 que es Él que reduce a los gobernantes como nada. Entonces, Dios lo que quiere comunicar es que Él es el que está sentado sobre el trono. Esto quiere decir que todo poder reside en Dios. Él es el gobernante absoluto, en control absoluto, no amenazado en lo más mínimo por la rebelión de Satanás, los demonios y el mundo bajo su influencia. Todos ellos montados juntos son menos que nada delante de Dios. El emperador Nerón puede quemarte, crucificarte, pueden entrar a sus hogares y darles muerte, pero ellos no son quienes están en control. Y ese es el mensaje que vemos, que Dios está en control. Y si Él lo permite, es porque Él tiene un propósito con eso. Y no es el final de la historia. No es el final de sus propósitos. Él establecerá su reino en la tierra.
Él dice en Apocalipsis 11:15, en el sonar de las 7 trompetas, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es el mensaje de que Dios juzgará a sus enemigos y establecerá su reino, aboliendo todo lo que se levante en oposición a Él, incluso el mundo entero y la fuerza culminada otorgada a Satanás y sus demonios. Él juzgará a sus enemigos. Se resume en las palabras de Dios en capítulo 1, versículo 8, donde dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el Supremo, el que no tiene quien lo desafíe, el glorioso, el que cumplirá su voluntad. Esto quiere decir que todo poder reside en Dios. Satanás es el diablo de Dios, como solían decir los puritanos. Las naciones son las naciones de Dios. Él las gobierna según sus propósitos. En última instancia, es decir, que usted no está en control de su vida. Los gobiernos no están en última instancia en control de las naciones. Los reyes hacen la voluntad de Dios. Él los levanta y los arroja de acuerdo con su propia voluntad. Daniel 2, versículo 21, capítulo 4, versículo 35. Los hombres con todos sus supuestos poderes y su supuesta importancia que le encantan presumir y pretenden tener, cuando ven sus grandes ejércitos que marchan delante de ellos y piensan: mira mi poder, mira mis fuerzas, con el desarrollo de todas sus armas, con propósitos malvados y malévolos, y le gustan pensar de sí mismo: mira mi fuerza, ¿quién puede resistir mi poder? Dios se ríe de ellos. ¿Quiénes son los hombres para poder levantarse contra Dios? Hasta el mismo Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para hacer cualquier cosa. No puede actuar sin el permiso de Dios. Y ese es el retrato que se nos presenta aquí. Esto es la revelación de Jesucristo. Si estás viviendo en este mundo con la esperanza de que la sabiduría, la perseverancia, el ingenio y la fuerza del hombre son suficientes, o todo lo que es, entonces las advertencias y los juicios de este libro y su realidad están dirigidos a ti. Estas son las cosas que han de acontecer pronto. Esto es una declaración absoluta que Dios traerá para sus propios propósitos y para su propia gloria. Establecido en el comienzo de las palabras de Apocalipsis, es una revelación, revelando lo que Dios hará. Y estas palabras a menudo reflejan las palabras de Daniel. Y solamente mencionaré esto. Luego en el futuro pasaremos un tiempo extendido en el libro de Daniel, al igual al estudiar el libro de Apocalipsis. Algunos de ustedes están familiarizados con el libro de Daniel y con el reino de Babilonia. Y fue un cautivo de Nabucodonosor, uno de los primeros cautivos que fueron tomados de la ciudad de Judá por Nabucodonosor. Daniel fue uno de los jóvenes privilegiados, uno de los jóvenes pudientes de Israel. Es tomado y llevado a Babilonia. Y Daniel, siendo un siervo de Dios, usado por Dios para interpretar los sueños del rey Nabucodonosor. ¿Quién podía levantarse ante el rey Nabucodonosor? Daniel está ahí para recordarles a Nabucodonosor que cualquier poder que él tenga ha sido dado por Dios. Y así mismo como Dios se lo otorgó, Dios se lo puede quitar.
Escuchen las palabras que se reflejan aquí. En Daniel capítulo 2. Si se recuerdan, Nabucodonosor tuvo un sueño y comenzó a buscar a alguien que pudiera interpretarle el sueño. Y luego pues se halló Daniel, y Daniel fue el que interpretó el sueño. Daniel dice en el versículo 28, no soy yo quien posee este poder para interpretar el sueño. No es una capacidad que yo tenga. Más bien, la interpretación del sueño viene de Dios. En el versículo 28, Daniel le dice a Nabucodonosor, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Nabucodonosor, la interpretación de este sueño le pertenece a Dios solamente. El Dios que te puso sobre tu trono y el Dios que te puede remover de tu trono. Y el Dios que pudiera poner a otro en tu lugar. Este es el Dios que gobierna sobre todas las cosas. Y es lo que Nabucodonosor vino a conocer y a realizar más tarde en el capítulo 4 cuando fue confrontado por este Dios. En el capítulo 4, versículo 34, Nabucodonosor dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel oró una oración semejante luego de que Dios le dio la interpretación del sueño. En el capítulo 2, versículo 21, Daniel dijo, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que él da al comienzo? Que Dios es absolutamente soberano, que Él está absolutamente en control. Y Él te está diciendo lo que Él ha de hacer. Él te está diciendo cuáles son sus propósitos. Si estás viviendo en este mundo con la esperanza de que la sabiduría, la perseverancia, el ingenio y la fuerza del hombre son suficientes, o es todo lo que es, entonces las advertencias y los juicios de este libro y su realidad están dirigidos a ti. Así pensamos los estadounidenses, ¿cierto? Nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Pero Dios se ríe de esa mentalidad. No, ustedes no controlan nada. Dios controla todo. Y aquí Dios nos muestra lo que ha de hacer. Si vives en el mundo y tu esperanza no está en Cristo, entonces tu esperanza está en vanidad. Tu esperanza está en error. Tu esperanza está en nada, en el vacío. Pero si conoces a Dios, entonces la realidad de su soberanía es tu gran consuelo. Medita en su soberanía manifestada en el pasado, trabajando en el presente y que será llevado a cabo en el futuro. ¿Por qué no desmayamos ante los constantes cambios que vemos en la política? Cuando se levantan naciones, cuando caen naciones, porque sabemos que hay un Dios que está sobre su trono. Veamos otro punto aquí en Apocalipsis, que es para el fortalecimiento de su pueblo. La gloria de Dios en el fortalecimiento, para mostrar a sus esclavos o sus siervos. ¿Por qué nos reveló estas cosas? ¿Por qué estos propósitos? ¿Por qué ha dicho lo que ha de hacer? Y dice esto, el comienzo del versículo 1, que Dios le dio
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para dar testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué Dios dio esta revelación? ¿Se lo dio a quiénes? Sus esclavos, para que le dijeran a su pueblo, a nosotros, cuáles irán a ser sus tratos con el mundo, lo que nos depara en el futuro, en sufrimiento y salvación, y lo que vendrá de Satanás, los demonios y el mundo que yace bajo su control. Él escribió para exaltar su gloria, señalarnos nuestra participación en su gloria, para que podamos glorificarlo mientras estemos en la tierra, para que podamos perseverar hasta el fin. Y fíjense en lo que él dijo. ¿Y qué nos llamó? Nos llamó siervos, pero algunas traducciones, la palabra es doulos y la idea es más bien esclavo. Pero a nosotros no nos gusta esa palabra, especialmente aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo también. A nadie le gusta ser llamado esclavo. Sí, pero a sus esclavos, esclavos del Señor Jesucristo. Hemos sido comprados y por lo tanto nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros. Ya nuestras vidas no están en posesión nuestra. Tus planes ya no te pertenecen. Tu voluntad ya no te pertenece. Tu futuro ya no te pertenece. Tu presente no te pertenece. Si conoces a Cristo, has sido comprado, adquirido. Tú eres su posesión y has sido adquirido para hacer su voluntad y sus deseos. Él es un buen amo. Es un Dios santo. Es un Dios misericordioso. Un Señor misericordioso, pero es nuestro amo sin lugar a dudas. Y es a su autoridad a la cual nos sometemos y cedemos. Y cuando dice que Dios le reveló a su pueblo, a sus esclavos, sus siervos, algunos ven esto como una referencia a los profetas cristianos. Pero es mejor verlo como una referencia a los cristianos en general. Esta es una designación para los creyentes. Eso lo vemos en Filipenses 1, versículo 1, en Colosenses 4, versículo 12, incluso de Cristo en Filipenses 2, versículo 7. La forma de un esclavo. Muestra el carácter de aquellos que le pertenecen. Ellos son de Él, nosotros somos de Él y le seguimos a Él. Los esclavos son la posesión absoluta de sus amos. Ni su tiempo ni su voluntad les pertenece o es de ellos. Doulos nos muestra cómo nosotros hemos de someternos y rendir nuestras vidas por completo a su soberanía. Y esa es la idea aquí, que es un mensaje para aquellos que le pertenecen a Cristo. Aquellos que le pertenecen a Él, han sido sometidos a Él, que se rinden ante Él, que están bajo su autoridad, que lo siguen como Señor y quienes dicen, mientras esté en esta vida, te pertenezco a ti. Es la palabra que necesitamos para ser fortalecidos ante la persecución y el sufrimiento. Y Él dijo, haré estas cosas rápido. Estas cosas deben suceder pronto. Lo que significa que cuando comiencen a suceder estos eventos, comenzarán rápidos. Las cosas reveladas, una vez que comiencen a tener lugar, tendrán lugar rápidamente. Estos pueden acontecer en cualquier momento y por lo tanto son inminentes. Estas son cosas que pronto tendrán lugar en el tiempo, incluso en la vida de los oyentes originales. Inauguración del cumplimiento profético y su aspecto continuo. El comienzo del cumplimiento y no el cumplimiento final es el enfoque. Dios reveló que estas cosas van a tener lugar rápidamente. Esto se toma de varias maneras. Una de las maneras que se toma es que las cosas reveladas, una vez que comiencen a tener lugar, tendrán lugar rápidamente.
Otra manera de que se interpreta es que estos pueden acontecer en cualquier momento y por lo tanto son eminentes. Otra manera que se puede tomar, y es la manera que se toma aquí en esta iglesia, en esta congregación, que estas son cosas que pronto tendrán lugar en el tiempo, incluso en la vida de los oyentes originales. Es la inauguración del cumplimiento profético y su aspecto continuo. El comienzo del cumplimiento y no el cumplimiento final es el enfoque. Son eventos que sí acontecerán pronto. No necesariamente pronto según nuestra percepción, porque han pasado ya más de 1900 años. Creo que hice la matemática, aproximadamente 1900 años desde que estas palabras fueron dadas o desde que Cristo vino. Pero aquí es un recordatorio de que estas cosas acontecerán pronto en el tiempo de Dios y no esperará más de un minuto o más de lo que Él necesita esperar. De hecho, Él dice al final del libro de Apocalipsis, Juan termina la revelación con el mismo recordatorio de que los eventos del Padre están cercanos. En el capítulo 22, versículo 6, Juan dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Envió a su ángel para mostrar a sus esclavos las cosas que pronto deben tener lugar. Esa palabra está al comienzo del libro y al final del libro. Estas cosas que han de acontecer pronto es la idea. Y aquí él dice que estas son cosas que han de acontecer en el tiempo de Dios, pero sí han de acontecer pronto. Pueden para nosotros percibirse como han pasado mucho tiempo o que ha tomado mucho tiempo. Puede parecer como ha pasado mucho tiempo, pero realmente no ha pasado mucho tiempo. Esto forma una inclusión y está destinado a abarcar todo, desde el prólogo de apertura hasta el final, culminando en el juicio de Dios sobre el mundo, el reinado de Cristo en la tierra, la destrucción final de Satanás, el juicio eterno de los impíos y la bendición y salvación eternas de los redimidos en Cristo en un nuevo cielo y tierra nueva. La salvación vendrá y vendrá pronto. Y es un reflejo de la exhortación que siempre le ha sido dado al pueblo de Dios. Inclusive podemos ver esto en el libro de Daniel. De nuevo, para recordarles, esto es una exhortación a su pueblo que está en cautiverio, en el exilio. Y es un cautiverio que solamente empeorará, porque Daniel fue llevado cautivo en uno de los primeros saqueos de los babilonios sobre Israel, pero luego hubo una segunda, inclusive un tercer saqueo por parte de Babilonia. Y Jerusalén fue decimado, fue destruido de una manera horrible, que solamente se igualó con la destrucción que aconteció en Israel en el año 70 después de Cristo. Fue una destrucción horrenda. Y él dijo que hay un Dios en los cielos que revela los misterios y que mostrará lo que ha de acontecer en los tiempos finales. Y en esta visión que le da a Daniel, cubrió los reinos que seguirían en sucesión, desde Media Persia a Grecia, a Roma, hasta la inauguración del Mesías venidero. El periodo final anticipado es el reinado terrenal de Cristo. En Daniel 7:14 habla de un reino que Dios mismo establecerá aquí en la tierra para siempre y todos los tiempos. Y ese reino que se nos muestra aquí en el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Daniel capítulo 2, en el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino
que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ese es el reinado que está siendo revelado aquí en más detalle. No es meramente un reino celestial, un reino espiritual. Es un reino que, como los reinos malévolos de la tierra que vinieron ante este reino, aquí habla de un reino que Dios hará o logrará aquí en la tierra. Y Cristo reinará y su reino sí se establecerá. Y este es el reino que viene con Cristo. Nosotros al igual somos como el pueblo de Israel que necesitamos ser exhortados. Ellos estaban en el exilio de la tierra que se le entregó y se le prometió. Y nosotros en un sentido estamos exiliados en una tierra ajena, al igual que lo estuvo el pueblo de Israel en Babilonia. Nosotros somos extranjeros y advenedizos aquí en la tierra, esperando con ansia la patria celestial. Y sí vendrá pronto. La gracia soberana de Dios a los redimidos. La gracia soberana de Dios en bendición. La palabra inicial de esta declaración es asombrosa. Bendito. Es asombroso porque es completamente contrario a lo que la humanidad caída merece y debería esperar. La mayor parte del Apocalipsis es un relato de la ejecución soberana de Dios, de su santa justicia en un mundo rebelde bajo el engaño y la influencia de Satanás. Véase Apocalipsis 16, 5 al 6. No hay un pecado en la lista del que no seamos culpables o capaces de cometer cuando llegamos a este mundo. Los juicios de Dios pertenecen correctamente a todos por naturaleza, pero por la gracia en Cristo Jesús, en lugar de juicio está la esperanza, la seguridad, la certeza de la bendición de Dios en Él. Esto es único entre la literatura apocalíptica y lo distingue. En medio del pecado y la rebelión del hombre, la anticipación del juicio, Dios ofrece y llama a los lectores desde el principio a conocer la bendición. El término griego para bendición tiene las ideas básicas de felicidad, bienestar, alegría. Sin embargo, en las Escrituras estas ideas no se refieren a la mera emoción o circunstancia, sino de estar en una relación reconciliada con Dios, la felicidad y el bienestar que asiste a la fe humilde en Cristo. De hecho, en este sentido, el bienestar que los creyentes tienen, incluso en medio del sufrimiento, es el bienestar que los creyentes tienen, incluso en medio del sufrimiento. Juan habla de esta bendición otras 6 veces. En Apocalipsis 14:13 dice: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En el capítulo 16, versículo 15, dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En el capítulo 19, versículo 9, dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo: estas son verdaderas palabras de Dios. En el capítulo 20, versículo 6,
Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y el capítulo 22, versículos 7 y 14. Versículo 7 dice: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ese era el versículo 7. Y el versículo 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Dios, que ha de juzgar el pecado, ofrece a aquellos que confían en Él la promesa de bendición presente en anticipación de la bendición eterna. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Cómo recibe uno esta bendición? La gracia soberana de Dios en las Escrituras. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas que han sido escritas en ella. La bendición está unida a la profecía escrita y leída al pueblo de Dios. Dios nos ha dado un libro diferente a cualquier otro libro, un libro que tardó más de 1400 años en escribirse, un libro que cuenta con autores que eran reyes, pastores, profetas, poetas, pescadores que caminaron con el Cristo encarnado, eruditos, líderes y todo, instrumentos del único autor verdadero, Dios el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16. Dios ha escrito la verdad para nosotros y es lo más seguro en el mundo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pedro dijo: aún más grande que su experiencia en el monte de la transfiguración es la palabra inspirada de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Es por eso que el pueblo de Dios se ha aferrado a su palabra a costa de sus vidas. Aquí hay una palabra de Dios el Padre a través del Cristo resucitado y exaltado a su pueblo para contarnos el resto de la historia. Juan da una imagen de la iglesia primitiva, la lectura pública de la Escritura. Segunda de Timoteo 4:13, Colosenses 4:16, Primera de Tesalonicenses 5:27. El énfasis y la bendición, sin embargo, no está en la lectura o la audiencia, sino en el que guarda, es decir, la obediencia. En la mente hebrea, la verdadera audición y la obediencia eran inseparables. Oír era comprender con discernimiento espiritual y gusto que mueve la voluntad en respuesta. Lucas 11, versículos 27 al 28. Jesús marcó dos tipos de audición identificados por la respuesta de la vida. Mateo 7, 24, 26. El verdadero oído responde en obediencia de la fe. Mateo 13, versículo 9. La bendición no es automática, es resultado de la obediencia de la fe. Juan, capítulo 13, versículo 17. ¿Qué quiere decir él cuando dice para guardar las cosas escritas en él? ¿Qué deben guardar exactamente los creyentes? En resumen, es creer en el testimonio de Jesús y perseverar en la confianza y la obediencia. No dejarse seducir por el mundo, por sus propios deseos, por falsas enseñanzas, sino aferrarse a la revelación de Cristo como se revela en la Escritura. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. El punto de la profecía es, en última instancia, ético. Es un llamado a la obediencia fiel, no simplemente a la información.
La certeza del fin debe producir justicia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11, 14 y 18. ¿A qué te aferras? ¿Qué es más real y deseable para ti? ¿Cristo? ¿Incluso en el sufrimiento o en los placeres del mundo? ¿Preferirías aferrarte a Cristo y a su reino o a la ramera de Babilonia? Otro punto a discutir: la gracia soberana de Dios en la esperanza. Porque el tiempo está cerca, ahora. ¿Cómo se entiende esta declaración? Tiene implicaciones masivas para cómo se entiende la interpretación de Apocalipsis. Para el preterista es una clara afirmación de que los eventos de la destrucción de Jerusalén, el fin de la religión judía apóstata y el establecimiento de la nueva era están llegando. Para el idealista es una declaración que muestra que los eventos se inauguran en el momento de escribir el escrito y se desarrollarán a lo largo de los siglos. Estos son innecesarios. La frase recoge la anticipación y expectativa del Nuevo Testamento del regreso de Cristo. Aunque estas palabras fueron escritas hace unos 1988 años, el sentido de cercanía es desde la perspectiva de Dios, no la nuestra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 9. Es realmente entonces una palabra de esperanza. Jesús dice que vendrá pronto para animar a la gente a estar lista para su venida. Es una declaración de recordatorio y exhortación para mirar la vida de uno a la luz del juicio venidero y la salvación que vendrá en el regreso de Cristo. Es un llamado a escapar de aquel que engaña al mundo entero, Apocalipsis 2, versículo 9, y abrazar a Cristo y su historia. Porque la visión que da del mundo es la perspectiva que debe dar forma a nuestro propio pensamiento y actitudes. Y guardar las palabras del libro implica recibir toda la enseñanza del libro y permitirle dar forma al pensamiento y las acciones de uno. En otras palabras, el libro de Apocalipsis presenta una cierta visión del mundo que sus destinatarios deben mantener y que debe guiar cómo viven. Porque conocer el fin es la esperanza a la que nos aferramos, Romanos 8. Para aquellos fuera de Cristo es un mensaje de amenaza y advertencia, un llamado a volverse del pecado a Cristo. Para aquellos en Cristo por fe es un mensaje de esperanza, un estímulo para perseverar en el sufrimiento. Para aquellos en Cristo por fe es un mensaje de esperanza, un estímulo para perseverar en el sufrimiento, un llamado ético a vivir rectamente en un mundo seducido por el pecado y mirar consistentemente al final de todo, que es antes de lo que pensamos. Permíteme compartirle esta palabra final. Si aún te encuentras fuera de Cristo, si tú aún no te has arrepentido, si no has tornado tu vida hacia Cristo, si crees que el mensaje cristiano es que puedes creer en Cristo y luego irte y vivir tu vida como te da la gana, y te dices a ti mismo, la palabra que acabo de escuchar hoy es sumamente interesante, tal vez un poco aburrido, tal vez, pero yo vivo conforme a mi propia manera de ver las cosas, conforme a los dictados de mi propia voluntad. Ese Cristo no es un Cristo a quien debo temerle. Tampoco es un Cristo a quien debo amar necesariamente. Y ese Dios al que predican no es un Dios al cual yo debo servir. No es un Dios al que debo adorar. No es un Dios al cual mi voluntad debo ceder. Entonces, toda maldición que se encuentra en el libro de Apocalipsis es para ti. Y ese es el mensaje de Apocalipsis. Es una amenaza y una advertencia para que la gente se torne hacia Cristo. Que se tornen de su vana manera de vivir sus vidas,
de tornarse de su propia voluntad, que les dice que tú eres el que determina tu futuro, tú eres el que controla tu vida, tú eres el fin de todas las cosas que tú haces. Y el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de advertencia de que el infierno es real y que el cielo es real y que estarás en uno de ellos. Y para aquellos que se encuentran en Cristo es para fortalecer nuestra fe. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que nos ayuda a vivir de una manera justa y que nos permite fijar la mirada en el final y no perdernos en lo que vemos en el presente. Porque el fin, y para eso hemos sido salvados, para eso es que Cristo nos ha llamado. Sean fortalecidos, no renuncien, perseveren hasta el fin. Él los fortalecerá para que lo hagan.